creo que también incluso en Perú ya las nuevas generaciones quizá no están tan al tanto de quién, la figura tan nefasta que significó para el Perú Alberto Fujimori, ¿no? Él gana las elecciones en 1990, eh, además en contra de la figura de Mario Vargas Llosa, que era el contendor favorito. Vargas Llosa pregonaba que iba a implantar el neoliberalismo en el Perú, Fujimori decía lo contrario, y claro, cuando llega al poder, lo primero que hace es aliarse justamente con los sectores neoliberales y al ver que no tenía la correlación suficiente para gobernar, da un autogolpe de Estado, ¿no? Que implica un quiebre muy fuerte yo creo, en la historia contemporánea del Perú, porque abre un nuevo modelo de gobierno, ¿no? Un poco lo que quiere ser Milei en Argentina, lo tuvimos en Perú el 92, con una fuerte dosis de autoritarismo también, muy al estilo Pinochet, ¿no? En primer lugar, se anularon las empresas públicas, ¿no? Se vendieron, se remataron empresas públicas. Eso fue algo que además con altas dosis de corrupción, es una de las cosas que se le acusa de corrupción. Se dilapidaron recursos estatales, el Fondo de Vivienda, el FONAVI, en fin, fue un escenario de mucha corrupción, en especial con su socio Vladimiro Montesinos, y además de un contexto muy autoritario, de fuerte represión, una dictadura, que también apuntaba, entre comillas, a reprimir, a combatir el terrorismo, pero también, como ellos decían, daños colaterales, estuvo involucrado en una serie de crímenes de lesa humanidad, especialmente los más conocidos de esa época, el de La Cantuta y Barrios Altos, donde desaparecieron a 9 estudiantes, un profesor, y en el otro a 10 ciudadanos, ¿no? Entonces, todo esto, como decía, configura un régimen nefasto de 10 años que además pulveriza las organizaciones sociales, las mediaciones sociales. Mucho de la crisis política tan grave que vivimos hoy tiene esos orígenes en el fujimorismo y en una transición que no se quiso hacer bien, ¿no? El 2000 simplemente se cambió a Fujimori y eso fue todo lo que se hizo, no se hizo más, ¿no? La constitución permaneció como tal, todo ese andamiaje permaneció como tal, ¿no? Bueno, él está condenado judicialmente, tiene una condena por diversos delitos, especialmente de corrupción y también crímenes de lesa humanidad por autoría mediata. Ha sido condenado, si no me equivoco, a 30 años, pero de los cuales pasó preso más de 10. Pero justamente el 2016, en la coyuntura del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, un gobierno muy débil, muy presionado por el mismo fujimorismo que empezaba a tener hipermayoría parlamentaria, se le concede un indulto humanitario, ¿no? Porque se detecta que el señor tiene cáncer terminal, siempre entre comillas. Ese indulto es revertido por la Corte Interamericana porque se toma en cuenta que la situación no es tan grave y que también además no es lo que correspondía en el marco de los crímenes tan graves que había sido juzgado. Pero en el contexto actual, donde cogobierna el fujimorismo, mejor dicho, el fujimorismo gobierna con Dina Boluarte como la careta legal que les recubre de cierta institucionalidad, pues lo primero, o una de las primeras cosas que hace Dina Boluarte para congraciarse con el fujimorismo, que tiene mayoría parlamentaria, que le permite sobrevivir, es dar el indulto a Fujimori, que como digo había sido suspendido, ¿no? Entonces ella le concede el indulto humanitario por razones humanitarias y el señor sale libre, ¿no? Ahora, esto no anula la pena, lo que está haciendo es mandarlo a su casa para que pueda descansar, supuestamente, como le dijo a todos los peruanos, porque tenía un cáncer muy avanzado y posiblemente no iba a pasar de este año. Entonces, ese es un poco el marco que ya hasta nos da risa, rabia, etcétera, porque finalmente lo que revela con este anuncio, porque una de las primeras cosas que hace Fujimori al salir de la cárcel es decir que vuelve a la política, pasearse por los centros comerciales más exclusivos, declarar su apoyo también a Dina Boluarte, afiliarse al partido de la hija. Entonces, al final, lo del cáncer terminal para obtener el indulto era una gran mentira, una más de las tantas que ha dicho, ¿no?